la siguiente página de actualidad. Lo escuchábamos ya en vivo hace algunos minutos en la radio. Tras casi 2 semanas de aplazamiento, el panel internacional de expertos a cargo del análisis de las osamentas de Pablo Neruda, que buscaba dilucidar el origen de la bacteria Clostridium botulinum encontrada en los restos mortales del poeta, entregó a la magistrada Paola Plaza un informe con los datos cruciales para la muerte del Nobel chileno. Ahora, cuando hablamos de esta bacteria, Clostridium botulinum, ¿a qué nos referimos? Se ocupa particularmente, es termoresistente, una bacteria, puede sobrevivir a periodos de calor intenso, y se ocupa particularmente para fines cosméticos, creado para paralizar músculos selectivos del organismo y temporalmente aliviar arrugas. También con la producción de toxina se teme la posible producción de armas biológicas, porque esto, por cierto, podría generar la muerte de una persona. Bueno, para hablar de este tema es que hemos invitado a esta mesa de trabajo a quien es uno de los activos de la acción legal, el abogado querellante y sobrino de Pablo Neruda, Rodolfo Reyes, quien está en línea con nosotros. ¿Cómo está, Rodolfo? Buenas tardes. Muy bien, Mauricio, aquí estamos. Muy bien. Rodolfo, ¿a usted le extraña un poco los antecedentes que podrían haberse entregado en el día de hoy, o no? No, para nada, para nada. Yo creo que van a ser más concluyentes todavía de los que ya se entregaron de los dos informes ya firmados por los peritos de Dinamarca y Canadá, que a no dudar demuestran la gran cantidad de Clostridium botulinum, pero este no es cosmético, es totalmente un arma biológica. Eso hay que aclararlo. Eso se le introdujo a Pablo Neruda vía en su abdomen, vía inyección, y le recorrió por todo su cuerpo cuando él estaba vivo, y a las pocas horas, 5 horas, falleció. Lo mataron. ¿Cuándo ustedes tuvieron los primeros antecedentes de esta bacteria eventualmente en el organismo del poeta? Primero hay que recordar el panel del año 2017, donde se reunieron más de 16 peritos internacionales, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, España. En ese se concluyó que el certificado de función de Neruda era falso, de falsedad ideológica, fraudulento total. Se señalaba que Pablo Neruda había muerto de caquexia cancerosa, cosa que la caquexia cancerosa es un estado de nutrición total, es de un ser humano. Y Neruda, el tío Pablo, falleció a lo menos con 90-92 kilos de peso, ¿no? Y en ese conclusión de ese panel de expertos del año 2017 se encontraron gran cantidad de Clostridium botulinum en las osamentas de Pablo Neruda. Y eso fue lo que se investigó hasta ahora, en el año 2023, donde se están entregando las conclusiones. Si ese Clostridium botulinum era externo, porque el Clostridium botulinum está en todas partes, o fue vía endógena. Entonces, la única manera de haber entrado a las osamentas de Pablo Neruda fue que se lo habían inyectado en vida, y en vida le recorrió por el torrente sanguíneo hasta causarle la muerte ese fatídico 23 de septiembre de 1973. Ahora, los expertos señalan de que es imposible que haya sido contagiado los restos de Pablo Neruda ya cuando estaba sepultado, ¿no? Bueno, podrían haber sido contagiados, pero no en sus osamentas. Sus osamentas, hay 2 laboratorios que coinciden plenamente que el Clostridium botulinum es una arma mortal que se la inyectaron, es del laboratorio en el fondo, porque la Alaska E43 es la que se encontró por los dos laboratorios de Canadá y Dinamarca. Entonces no es contaminación externa, es vía endógena. Ahora, siempre estaba la sospecha de que un agente externo podía haberle costado la vida a Pablo Neruda, considerando además, bueno, él estaba sufriendo de un cáncer, pero que no estaba en su etapa más avanzada, ¿no? Estaba en su etapa más avanzada, y tal como lo decía Matilde Urrutia, su mujer, que podría haber vivido a lo menos 6 años más, Pablo Neruda. Y recordemos que cuando Pablo Neruda entró a la clínica Santa María, tuvo solamente 4 días. En esos 4 días él recibió a grandes personalidades como Radomiro Tomic, Máximo Pacheco Padre, al embajador de Corbalá, otro embajador, y tenía su actividad total, porque Neruda se iba el día 23 mismo, se iba a ir a México invitado por el presidente Echeverría. Había un avión en La Loza esperándolo,
y fue justamente ese día, 23 de septiembre, que Neruda mandó a Matilde a Isla Negra con su chofer Manuel Araya, y cuando estaba Matilde en Isla Negra, el tío lo llamó que le habían puesto una inyección que le quemaba el cuerpo. Entonces, que se vinieran de inmediato. Y bueno, se volvieron de inmediato y se encontraron con la consecuencia, ya que Pablo Neruda estaba afligido cuando en la mañana Pablo Neruda de ese día domingo, se había afeitado, había tomado desayuno en forma normal. Y cosas extrañas. También, en el turno de que murió Pablo Neruda, hay un doctor que se llama Price, inexistente, fantasma. ¿Y quién lo señala esto? El doctor Draper, que falleció recientemente en diciembre, y señala él en el expediente, en 3 escritos, que le entregó el turno al doctor Price, y el doctor Price le preguntó, ¿y tú de qué parte eres? ¿Qué sé yo? Porque medianamente no lo conocía, según él, y que le había dicho que era de Concepción. Ah, perfecto, le entregó el turno, y en ese turno fatídico murió Pablo Neruda. Y ese doctor es inexistente. Por los registros de investigaciones, médicos, nadie lo conoce. Abogado, entendemos que aquí se busca también hacer una justicia histórica respecto de la muerte de Pablo Neruda, porque muchos de los protagonistas de aquel evento lícitamente fallecieron, ya no están, e inclusive ya casi, no sé si se puede establecer ciertas responsabilidades, ¿no? Bueno, primero la verdad histórica tiene que salir, y ya salió con el certificado de función, que es una falsedad, es falso, una falsedad ideológica. Lo que requerimos ahora es que la justicia, en esta etapa de procedimiento, que es un procedimiento comillas sumario en la investigación que tiene la ministra Paola Plaza, se cierre señalando que lo que esperamos, la conclusión que Pablo Neruda fue asesinado. Ahora, esto imagino que a las generaciones que le siguen al poeta ha afectado fuerte, pero siempre estuvo en el ambiente este rumor que hoy día se estaría casi confirmando, ¿no? Por supuesto, nadie creyó que el poeta que hizo tantas cosas en el año, que ya él falleció en 1973, más encima en esas condiciones, y ahora ratificando por este panel de expertos que ratificó el panel anterior, que el clostridium botulino que tiene y analizado por más de 50.000 veces la bacteria del clostridium botulino, y encontrada en sus osamentas. ¿Qué duda cabe que lo asesinaron? Ahora, evidentemente que hay un móvil político que podría uno linkearlo con el expresidente Frey. ¿Esto lo han conversado con al interior, con los familiares del expresidente, etcétera, también, o no? En alguna oportunidad con Carmen Frey, que ha sido una mujer muy luchadora, que dedicó también gran parte de su vida en esclarecer esto, y que todavía siguen batallando. Es digno de aplauso de ella en ese sentido. Pero acá, Neruda, ya tenemos la causa de la muerte, porque es imposible que alguien tenga Clostridium, la bacteria del Clostridium botulino en su osamenta, que es totalmente incompatible con la vida humana. Ahora, evidentemente estos antecedentes son entregados a la magistral, tendrá que pronunciarse respecto de ello, y la responsabilidad. ¿A quién asigna usted, que es casi evidente, ¿no?, quién estaría atrás del eventual asesinato de Neruda? Por supuesto, todos estos antecedentes van a ser entregados, como hoy día mismo, ahora en la tarde, otro antecedente de peritos revisores, evidencias de peritos revisores que revisaron a cada uno de los laboratorios. Son 2 peritos que revisaron cada uno a uno de los laboratorios de McMaster y de Canadá, Dinamarca y Canadá. Y eso están siendo entregados, y eso estoy seguro que van a corroborar lo que ya informaron los laboratorios, la gran cantidad de Clostridium botulino, que eso fue endógeno e inyectado a Pablo Neruda. Ahora, estos antecedentes de confirmarse esta tesis, ¿qué es lo que buscan desde el punto de vista legal para los involucrados o los eventuales responsables que puedan cumplir, no? Mira, nosotros llevamos con Elizabeth Flores, que es la abogada también por los sobrinos de Pablo Neruda, que llevamos esta causa hace 12 años. ¿Qué buscamos? Nosotros buscamos que se esclarezca la verdad, que ya está saliendo a flote, aflorado de la tierra,
y ha hablado nuevamente la ciencia es la que está hablando ahora de la gran cantidad de Clostridium botulinum incompatible con la vida que tienen sus osamentas. Eso es gracias a las eminencias científicas que están haciendo esto y que están ad honores trabajando en honor solamente a la obra de Pablo Neruda. Eso es grandioso. Yo te digo que ha habido ahora en Chile, ha habido una poca colaboración. Yo no sé si políticamente le molesta a los diferentes gobiernos que hemos tenido, porque muy poca colaboración. El Ministerio del Interior no ha colaborado, a comillas, hay que moverlo, y el Ministerio Anterior de los personeros que han estado. También hemos tenido muchas dificultades con el servicio médico legal, que en un principio llegó y determinó que Neruda había muerto de cáncer, que tenía cancerosa. Un error crucial en la medicina, es que estamos años luz de lo que se está haciendo con Pablo Neruda. También la propia Fundación Neruda, que no ha colaborado, sino que ha entorpecido esta investigación, cosa que debería haber sido todo lo contrario. Afortunadamente parece que han cambiado el directorio ahora y esperamos que recapaciten y se pongan en el papel de lo que quería el tío Pablo. ¿Por qué la Fundación dice usted que ha entorpecido todas las diligencias? Porque ellos sostuvieron la misma tesis del servicio médico legal, que Neruda había muerto de cáncer, que tenía cáncer, pobrecito, que el cáncer lo mató, y han presentado inclusive apuntes de diario señalando que estaba muy mal, que este señor dijo sí, que tenía cáncer, etcétera, pero no la contundencia que nosotros hemos llevado aquí en adelante. Inclusive hablaron hasta con el médico doctor, el hijo del doctor Vargas Salazar, que lo atendía en su tiempo para señalar que su padre le había dicho que había muerto de cáncer, qué sé yo. Neruda tenía cáncer, pero no lo mató el cáncer. Tal como señalaba Matilde, que podría haber vivido 6 años más. Entonces, todas esas dificultades las hemos tenido que sortear en el camino y estamos llegando ahora a puerto. Y estos peritos forenses, los certificados que han entregado no van a ser poder borrados. Ahora, evidentemente lo que se busca es establecer la causa real de la muerte del poeta, pero además se pretende obtener alguna suerte de indemnización por los daños causados. Nadie ha dicho nada, los peritos no han cobrado un solo peso y no han cobrado absolutamente nada. Nosotros tampoco estamos detrás de alguna indemnización. La satisfacción para los sobrinos de Pablo Neruda sería que se determinara por la ministra Paola Plaza, con todos los antecedentes que tiene y que va a tener, que a Neruda, por supuesto, hubo intervención de terceros, y esa intervención de terceros, por supuesto, quien podría haber sido más que agente del Estado, del golpe militar a 12 días de Pablo Neruda. Cuando murió Pablo Neruda tenía 79 años, y el propio, un periodista extranjero, le preguntó a Pinochet en ese entonces si Pablo Neruda, ¿qué pasaba con él? Pinochet dijo, lo señala el Mercurio, Pinochet señaló, dijo, no, si Pablo Neruda es un hombre anciano, dijo, y está enfermito y va a morir de muerte natural. Y Neruda tenía la misma edad de Pinochet, 69 años cuando murió. Entonces, te fijas, hay tanta conjetura que en el camino, que es una parte científica y la otra criminal, que se tiene que seguir avanzando. Claro, evidentemente que la familia señala que la responsabilidad está, obvio, en los agentes del Estado, quienes podrían haber creado la muerte del poeta, ¿no? Por supuesto, ¿y quién más iba a hacer? Si no se movía una hoja así que no supiera para el Pinochet. Entonces, don Juanito iba a ir a matar de la casa, o qué sé yo, a una persona así, jamás. Sí, acuérdate que las clínicas, sobre todo la clínica Santa María, inmediatamente pusieron a militares a cargo de toda la salud en Chile, de los hospitales, de las clínicas. Entonces, ¿cómo? No se explica. Todo eso se tiene que averiguar, pero eso va a ser un paso en forma superior cuando ya se determine por la ministra Paola Plaza esta etapa en la muerte de Neruda. Ahora, claro, la pregunta uno podría generar, ¿qué tan peligroso podría haber resultado para la dictadura militar la presencia de Neruda, sobre todo en el extranjero, porque ya tenía planes, por ejemplo, de radicarse en México, ¿no? Pero más que planes, Neruda, después de haber muerto el presidente Salvador Allende y de haber masacrado como se masacró a Víctor Jara
y haber arrancado y exiliado los políticos que fueran contrarios al gobierno militar y a los civiles que estaban a favor del golpe de Estado, no quedaba nadie más pensante que Neruda, y Neruda tenía un avión en La Loza para irse a México el día domingo 23, y él se quiso quedar y quiso quedarse el día lunes partir, pero se encontró con la muerte derechamente. Neruda era acuérdate que fue candidato al presidencial, embajador, cónsul, senador, encargado de Winnipeg, independientemente de que salvó a miles de españoles que estaban prácticamente para la muerte, arriesgando su propia vida. Entonces es un gran hombre y su obra siempre va a quedar. Nosotros vamos a desaparecer, pero la obra de Pablo Neruda va a prevalecer en el mundo como es hasta ahora. Abogado, le quiero agradecer la gentileza de recibir el llamado a Vivo Vivo. Muchas gracias. De acuerdo, hasta luego. El abogado Rodolfo Reyes, abogado creyente y sobrino del poeta Pablo Neruda, quien nos daba cuenta precisamente de las reacciones frente a que los peritos entregaron el informe sobre la eventual muerte de Pablo Neruda, que entra a la fase de estudio y también de revisión. Lo escucharon acá en Podría Ser Otra Cosa, y les tengo que entregar un consejo.